Ejemplo. Demuestre que la magnificación puede escribirse en términos de f y p como m igual a f dividido entre f menos p, y en términos de f y q como m es igual a f menos q sobre f. Para poder demostrar esto necesitamos dos elementos. Primero, que la magnificación es menos q sobre p. Y segundo, la ecuación de los lentes. 1 sobre p más 1 sobre q va a ser igual a 1 sobre f. Y la estrategia para la primera parte es despejar por q y sustituir en la magnificación. Y en la segunda, pues, despejamos por p o el recíproco de p y sustituimos. Así que vamos a comenzar despejando por q. 1 sobre q es igual a 1 sobre f menos 1 sobre p. Pero si yo quiero combinar esas dos fracciones, el denominador común es f por p. Si yo multiplico fp por 1 sobre f, me queda p. Y la segunda me quedaría f. O sea que 1 sobre q va a ser igual a p menos f dividido entre fp. Y si ahora buscamos el recíproco, q es igual al recíproco de esa expresión, o sea que es f por p sobre p menos f. Y la estrategia entonces ahora es tomar esta expresión y la vamos a sustituir donde está q. Por lo tanto, m es igual al negativo de q, que es esa expresión, f p dividido entre p menos f, y todo eso está dividido por p. Esta fracción, que es una fracción compleja, ¿verdad? Básicamente abajo podríamos decir que esto es p sobre 1. La división de fracciones es la multiplicación del numerador por el recíproco de la que está en el denominador. Así que esto sería negativo fp sobre p menos f multiplicado por el recíproco de la fracción que está en el denominador, que sería p sobre 1. Su recíproco es 1 sobre p. Así que note que p cancela. Y tenemos entonces que m, la magnificación, va a ser igual a negativo f sobre p menos f. Ahora, el signo del numerador yo lo absorbo si cambio el orden del denominador. O sea que podríamos escribir esto de la siguiente forma. Esto sería f sobre f menos p. Y aquí tenemos el resultado. O sea que la magnificación la podemos escribir en términos de la longitud focal y de la posición del objeto de esta forma. Y comprobamos entonces esta primera ecuación. Bien, ahora vamos a la segunda ecuación. Para esa segunda ecuación volvemos a comenzar con la magnificación en menos q sobre p, ¿verdad? Y tenemos 1 sobre p más 1 sobre q es igual a 1 sobre f. Y si despejamos esta expresión, tenemos que 1 sobre p es igual a 1 sobre f menos 1 sobre q. Dado que tenemos en el denominador aquí la p, pues la magnificación la podríamos escribir de esta manera: menos q multiplicado por 1 sobre p. Eso es lo que implica la expresión de arriba. Pero note que ese 1 sobre p es esto que está aquí.
Por lo tanto, podremos sustituirlo en el paréntesis. Sin embargo, yo quiero trabajar esto un poco más. Esto es lo mismo que decir, denominador común aquí es FQ, y acá tendremos Q menos F. Por lo tanto, si ahora sustituimos esta parte aquí, tenemos lo siguiente. Tenemos que M es igual a negativo Q por Q menos F sobre FQ. Note que Q cancela y por lo tanto tenemos negativo de Q menos F sobre F. Finalmente ese signo yo lo absorbo en el paréntesis. Si cambio el orden de pongo F menos Q, ya elimino el signo. Así que M se puede escribir entonces como F menos Q sobre F. Y este es el resultado para la segunda parte. Note que es justamente lo que nos piden aquí.